Imagínate un funeral que costó más que una mansión. Un entierro donde tocó banda en vivo, llovieron flores importadas y el muerto recibió homenajes dignos de un rey. Esto no es película, pasó de verdad en Sinaloa, México. Su nombre era Jesús Norberto, conocido como el 30. Uno de los hombres más temidos del narcotráfico mexicano. Y cuando murió, se encargaron de mostrarle al mundo entero, aquí quienes mandamos somos nosotros. Pero tranquilo, ¿por qué gastaron millones en un funeral? ¿Por qué transformaron un velorio en un show de poder? Y principalmente, ¿qué mensaje querían transmitir? Porque te garantizo una cosa, esto no fue solo una despedida. Fue una advertencia. Un mensaje directo para quien se atreva a desafiar al cartel. Quédate hasta el final porque esta historia va mucho más allá de lo que te imaginas. Lo que parece el fin, puede ser solo el comienzo de algo mucho más grande. Suscríbete al canal, dale like y empecemos. El sol de Sinaloa brillaba intenso aquella mañana cuando comenzaron a llegar los primeros arreglos florales al cementerio. No eran flores comunes y corrientes. Cada corona, cada ramo, cada composición floral representaba una fortuna que superaba fácilmente el salario anual de una familia trabajadora en México. Jesús Norberto, conocido en el mundo del narcotráfico como el 30, había muerto. Su funeral se convertiría en uno de los eventos más lujosos jamás vistos en tierras sinaloenses, donde el dinero fluye como agua y el poder se mide en demostraciones públicas de respeto. Las primeras en llegar fueron las flores enviadas por Gaby Lizárraga, la esposa del difunto. Arreglos enormes de rosas blancas y rojas, orquídeas importadas y lirios que costaban más que un automóvil nuevo. Los trabajadores del cementerio nunca habían visto algo así. Cargaban las coronas con cuidado extremo, sabiendo que cada pétalo representaba más dinero del que verían en meses. Pero las flores de la viuda no fueron las únicas que llamaron la atención. La familia Zambada, uno de los clanes más poderosos del cártel de Sinaloa, envió sus propios arreglos florales. Cuando los Zambada mandan flores a un funeral, no es solo un gesto de cortesía. Es un mensaje claro sobre la importancia del difunto en la jerarquía del crimen organizado. Los arreglos llegaban uno tras otro, transformando el cementerio en un jardín de lujo. Coronas con formas especiales, algunas con las iniciales del difunto hechas completamente de flores exóticas. Otras tenían mensajes bordados con pétalos, siempre en nuestros corazones, descansa en paz hermano, tu legado permanece. Las redes sociales comenzaron a llenarse de imágenes del evento. Videos cortos mostraban la magnificencia de las decoraciones florales, las filas interminables de coronas que rodeaban la tumba. Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos expresaban asombro por el lujo desplegado, otros criticaban el contraste con la pobreza que vive gran parte de la población mexicana. La prensa local mantenía distancia prudente, pero las cámaras de los teléfonos celulares capturaban cada detalle. El funeral del 30 se estaba convirtiendo en un espectáculo mediático, una demostración pública de poder que enviaba mensajes tanto a aliados como a enemigos. Los costos de las flores eran solo el comienzo. El ataúd, importado especialmente para la ocasión, brillaba bajo el sol con herrajes dorados. El mármol de la lápida había sido tallado por artesanos especializados, con inscripciones que honraban la memoria del difunto sin mencionar directamente su profesión. Mientras el día avanzaba, más y más personas llegaban al cementerio. Familiares, amigos, y figuras importantes del mundo del narcotráfico se congregaban para rendir sus últimos respetos. El funeral de Jesús Norberto el 30 no era solo una despedida, era una declaración de principios que resonaría por mucho tiempo en las calles de Sinaloa. La música comenzó a sonar cuando el cortejo fúnebre llegó al cementerio. No era cualquier música. Una banda profesional de corridos, vestida completamente de negro, había sido contratada especialmente para este momento. Los músicos, reconocidos en todo Sinaloa por su talento, se preparaban para ofrecer lo que muchos considerarían el último concierto del año en honor a Jesús Norberto el 30. El acordeón resonó primero, seguido por la guitarra y el bajo. Los asistentes al funeral guardaron silencio mientras los primeros acordes llenaban el aire. Era un corrido especialmente compuesto para la ocasión, una pieza musical que contaba la historia del difunto sin mencionar directamente sus actividades ilícitas, pero dejando claro su importancia en el mundo del crimen organizado. La voz del cantante principal se alzó clara y potente,
Jesús Norberto, solo somos un instante y mañana un recuerdo. Las palabras flotaban en el aire cargado de emociones, mientras familiares y amigos se limpiaban las lágrimas discretamente. La letra había sido cuidadosamente escrita para honrar la memoria del difunto sin comprometer a quienes asistían al funeral. Los músicos interpretaban cada nota con la pasión de quienes saben que están participando en un evento histórico. Sus instrumentos brillaban bajo el sol sinaloense mientras tocaban melodías que se grabarían para siempre en la memoria de los presentes. No era solo música, era arte funerario de alto nivel, una demostración de respeto que solo se reserva para los más importantes. Se encendió una estrella más en el cielo, continuaba el corrido, haciendo referencia poética a la partida del difunto. La metáfora celestial resonaba entre los asistentes, muchos de los cuales conocían personalmente a Jesús Norberto y habían compartido momentos importantes con él. La banda había ensayado durante días para esta presentación. Cada músico sabía que su actuación sería recordada y comentada durante meses en toda la región. Los corridos sobre narcotraficantes importantes se vuelven parte del folclore local, se transmiten de generación en generación y se convierten en leyendas urbanas. Aunque no te vas del todo, siempre estarás presente, cantaba el vocalista mientras señalaba hacia el cielo. Las palabras tocaban fibras profundas en el corazón de quienes habían conocido al difunto. Era una forma de decir que su legado continuaría, que su influencia no moriría con él. Los teléfonos celulares grababan la interpretación musical desde diferentes ángulos. Los videos comenzarían a circular por WhatsApp y redes sociales en cuestión de minutos, llevando la música del funeral a miles de personas que no habían podido asistir personalmente. La presentación duró más de una hora. Los músicos tocaron varios corridos, algunos ya conocidos y otros compuestos especialmente para la ocasión. Cada canción contaba una parte diferente de la historia, pintando un retrato musical del hombre que había sido Jesús Norberto el 30. Cuando la música finalmente se detuvo, un silencio profundo se apoderó del cementerio. Los asistentes sabían que acababan de presenciar algo único, una celebración musical que marcaría el final de una era y el comienzo de otra en la compleja historia del narcotráfico sinaloense. Los números comenzaron a circular entre los asistentes al funeral como susurros que crecían hasta convertirse en conversaciones abiertas. El costo total de la despedida de Jesús Norberto el 30 había superado los cientos de miles de pesos mexicanos, una cifra que incluso para los estándares del narcotráfico sinaloense resultaba impresionante. Los arreglos florales importados representaban la mayor parte del gasto. Flores traídas desde Colombia, Ecuador y Holanda habían llegado en vuelos especiales para estar frescas el día del funeral. Las orquídeas raras costaban más de 50,000 pesos cada corona, mientras que las rosas de invernadero europeo alcanzaban precios que harían palidecer a cualquier florista tradicional. La banda de corridos había cobrado una tarifa especial por la presentación. Los músicos profesionales más reconocidos de Sinaloa no venden su talento barato, especialmente cuando se trata de eventos de esta magnitud. La contratación incluyó no solo la presentación en vivo, sino también la composición de corridos exclusivos, ensayos privados y el compromiso de mantener discreción absoluta sobre los detalles del evento. El ataúd importado desde Italia había costado una fortuna adicional. Fabricado en caoba auténtica con herrajes bañados en oro, su precio superaba el costo de una casa modesta en cualquier ciudad mexicana. Los grabados personalizados y el forro de seda italiana agregaron miles de pesos más a la factura final. Pero lo que más llamaba la atención no era solo el dinero gastado, sino la velocidad con que todo había sido organizado. El funeral se realizó apenas días después del operativo militar en la estancia de los García, donde Jesús Norberto había perdido la vida. Organizar un evento de tal magnitud en tan poco tiempo requería no solo recursos económicos ilimitados, sino también una logística perfectamente planificada. Los expertos en el tema comenzaron a especular sobre la existencia de planes de contingencia. La calidad y rapidez de la organización sugerían que la familia y los asociados del 30 tenían preparativos previos para este tipo de situaciones. En el mundo del narcotráfico, donde la muerte violenta es una posibilidad constante, tener planes funerarios de emergencia no es una paranoia, es una necesidad práctica. El cementerio había sido prácticamente tomado durante todo el día. Los costos de seguridad privada, el cierre temporal de calles aledañas y los permisos especiales para el evento agregaron cifras considerables al presupuesto total. Todo había sido pagado en efectivo, sin preguntas, sin papeleos complicados.
Las redes sociales continuaban mostrando imágenes de lujo desplegado. Los videos circulaban con comentarios que iban desde la admiración hasta la crítica social. Muchos señalaban el contraste entre el dinero gastado en un funeral y las necesidades básicas no cubiertas de miles de familias mexicanas. Sin embargo, para quienes conocían el mundo del crimen organizado, el funeral del 30 representaba algo más que una simple demostración de riqueza. Era el primer acto de lo que muchos sospechaban sería una respuesta violenta. En Sinaloa, cuando alguien importante muere en un operativo, el funeral lujoso suele ser solo el preludio de la venganza que vendrá después. Las calles de Culiacán comenzarían pronto a sentir las consecuencias de esta despedida millonaria. Jesús Norberto Lara Rañaga Herrera había nacido en abril de 1993, en una familia que conocía de cerca las dificultades económicas. A los 32 años de edad, el día de su muerte, había recorrido un camino que pocos imaginan posible. Desde vender tortillas en las calles hasta convertirse en uno de los operadores financieros más importantes del cártel de Sinaloa. Su infancia estuvo marcada por la necesidad. Como él mismo presumía en su corrido personal, había comenzado vendiendo tortillas desde muy pequeño, cargando canastas por las calles polvorientas de su barrio natal. Sus manos de niño aprendieron temprano el valor del dinero, peso por peso, tortilla por tortilla. La pobreza no era solo una palabra en su vocabulario, era una realidad diaria que moldeó su carácter y sus ambiciones futuras. El salto de vendedor callejero a empresario exitoso no ocurrió de la noche a la mañana. Jesús Norberto desarrolló una habilidad especial para los números y las finanzas que pronto llamó la atención de personas influyentes en su comunidad. Su capacidad para manejar dinero, calcular ganancias y planificar inversiones lo convirtió en una pieza valiosa para organizaciones que necesitaban legitimar grandes cantidades de efectivo. La transformación física acompañó la social. El niño que vendía tortillas se convirtió en un hombre que vestía trajes caros, conducía automóviles de lujo y frecuentaba los restaurantes más exclusivos de Sinaloa. Su apariencia de empresario exitoso era perfecta, tan convincente que pocas personas sospechaban la verdadera fuente de su riqueza. Su especialización dentro de la organización de los Chapitos, específicamente en el grupo conocido como del Sombrero, era la conversión de ganancias ilícitas en negocios aparentemente legítimos. Los millones de dólares generados por la venta de fentanilo y metanfetaminas necesitaban ser lavados, transformados en inversiones que no levantaran sospechas de las autoridades. Jesús Norberto se había convertido en un maestro de esta transformación financiera. Sabía cómo mover dinero a través de múltiples cuentas bancarias, cómo crear empresas fantasma que justificaran ingresos enormes, y cómo invertir en bienes raíces y negocios legítimos que multiplicaran las ganancias del cártel mientras las ocultaban de las investigaciones gubernamentales. Su estrategia de supervivencia había sido mantenerse en las sombras durante años. Mientras otros miembros del cártel buscaban fama y reconocimiento público, él prefería el anonimato. No aparecía en fiestas ostentosas, no se tomaba fotos con armas o fajos de billetes, no componía corridos que narraran sus hazañas. Su poder real residía en su invisibilidad. Esta táctica le había funcionado durante casi una década. Mientras las autoridades perseguían a los líderes más visibles del cártel, Jesús Norberto operaba desde oficinas que parecían completamente legales, manejando transacciones que movían fortunes sin despertar sospechas. Era el cerebro financiero que permitía que la maquinaria del narcotráfico siguiera funcionando sin contratiempos. Sin embargo, su habilidad para mantenerse oculto llegó a su fin en la estancia de los García, donde un operativo militar terminó con la vida del hombre que había logrado transformar tortillas en millones de dólares. Jesús Norberto había entendido desde joven una verdad fundamental del mundo criminal: quien controla el dinero controla todo. Mientras otros miembros del cártel se enfocaban en demostrar su poder a través de la violencia y la intimidación, él había elegido un camino diferente pero igualmente efectivo. No necesitaba ser el más temido, sino el más indispensable. Su filosofía de trabajo se basaba en una premisa simple pero poderosa: hacer que el dinero sucio pareciera completamente limpio. Esta especialización única lo convirtió en una pieza fundamental de la maquinaria del narcotráfico moderno. Los tiempos habían cambiado, y las organizaciones criminales necesitaban profesionales que pudieran navegar el complejo mundo de las finanzas internacionales. La efectividad de Jesús Norberto en su trabajo había llegado a niveles legendarios dentro del cartel.
Su historia inspiró corridos que fueron interpretados por el Panzer, uno de los cantantes más reconocidos del género en Sinaloa. Las canciones narraban la transformación del vendedor de tortillas en el cerebro financiero más respetado de la organización, sin mencionar directamente sus actividades ilegales pero dejando claro su importancia. Su estilo de vida reflejaba perfectamente la dualidad de su existencia. Junto a su esposa, realizaba viajes por todo el mundo, visitando destinos exclusivos que solo estaban al alcance de personas muy adineradas. París, Tokio, Nueva York, Dubái, las ciudades más caras del planeta se habían convertido en destinos rutinarios para la pareja. Cada viaje era documentado discretamente en redes sociales, mostrando la imagen de un empresario exitoso disfrutando de su fortuna legítima. Durante el día, Jesús Norberto funcionaba como cualquier empresario próspero. Tenía oficinas elegantes, reuniones con clientes aparentemente legítimos, y participaba en eventos sociales de alto nivel. Su capacidad para mantener esta fachada era tan convincente que incluso personas cercanas a él creían genuinamente que había logrado su riqueza a través de negocios legales. Sin embargo, por las noches y durante los fines de semana, se transformaba en el operador financiero más importante del cártel de Sinaloa. Supervisaba el movimiento de millones de dólares, coordinaba inversiones complejas en múltiples países y desarrollaba nuevas estrategias para convertir las ganancias del fentanilo y las metanfetaminas en activos aparentemente legítimos. Esta doble identidad lo había convertido en un objetivo prioritario tanto para las autoridades mexicanas como estadounidenses. A diferencia de otros miembros del cártel que eran perseguidos por su violencia, Jesús Norberto era buscado por su eficacia. Los investigadores sabían que capturarlo significaría desmantelar gran parte de la infraestructura financiera de los Chapitos. El narcotráfico moderno había evolucionado más allá de la simple venta de drogas. Las organizaciones criminales de hoy funcionan como corporaciones multinacionales que requieren expertise financiero sofisticado. En este nuevo paradigma, los operadores como Jesús Norberto se habían vuelto más valiosos que los sicarios tradicionales. Su muerte representaba una pérdida económica significativa para el cártel. Reemplazar a alguien con su nivel de conocimiento y conexiones tomaría años, si es que era posible. Los líderes de los Chapitos sabían que habían perdido no solo a un empleado valioso, sino a un activo irreemplazable que había sido fundamental para el crecimiento y la estabilidad financiera de la organización. El funeral millonario no era solo una muestra de respeto, sino también un reconocimiento público de su importancia estratégica dentro del mundo del crimen organizado sinaloense. El matrimonio de Jesús Norberto con Carla Gabriela Lizárraga Sánchez no había sido simplemente una unión por amor. En el mundo del narcotráfico, los matrimonios funcionan como alianzas estratégicas que fortalecen las redes de poder y protección. Esta boda había representado mucho más que una ceremonia romántica. Era la consolidación de una sociedad empresarial que beneficiaría a ambas familias. El 9 de septiembre de 2019, la pareja había establecido oficialmente la empresa Nieves y Paleta EVI. Un negocio aparentemente dedicado a la venta de helados y paletas que serviría como fachada perfecta para sus actividades financieras. La fecha no había sido elegida al azar. Septiembre es temporada alta para el negocio de helados en Sinaloa, lo que justificaría ganancias extraordinarias sin despertar sospechas. Carla Gabriela no era una esposa decorativa. Funcionaba como la socia perfecta de Jesús Norberto, creando lo que quienes los conocían describían como un equipo perfectamente sincronizado. Ella manejaba los aspectos legales y administrativos de sus empresas fachada, mientras él se encargaba de las operaciones financieras más complejas. Juntos habían creado un sistema de lavado de dinero que parecía invulnerable. La verdadera importancia de este matrimonio se revelaba al analizar los antecedentes familiares de Carla Gabriela. Su padre, Víctor Lizárraga, conocido en el mundo criminal como el 20, era un operador directo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos más poderosos en la historia del narcotráfico mexicano. Esta conexión familiar convertía a Jesús Norberto en algo más que un empleado del cártel, lo transformaba en familia. El estatus familiar proporcionaba un nivel de protección que ningún empleado común podría alcanzar. En las organizaciones criminales, la lealtad familiar supera cualquier consideración profesional. Los Zambada no solo protegían a Jesús Norberto por su utilidad financiera, sino porque ahora formaba parte de su círculo íntimo a través del matrimonio. La protección se extendía más allá del ámbito criminal.
La madre de Carla Gabriela ocupaba el cargo de síndica en Tacuichamona, un puesto político que proporcionaba acceso directo a información gubernamental y capacidad de influencia en decisiones locales. Esta posición creaba una doble cobertura: protección criminal a través de la familia Zambada y protección institucional a través de conexiones políticas. La red familiar se extendía aún más. Jesús Alexis, sobrino del suegro de Jesús Norberto, trabajaba en la presidencia municipal y había muerto junto a él durante el operativo en la estancia de los García. Esta tragedia familiar había demostrado la profundidad de las conexiones. No se trataba de empleados casuales, sino de una estructura familiar completa infiltrada en múltiples niveles del poder. Las autoridades habían comenzado a comprender que enfrentaban algo más complejo que una simple organización criminal. Era una red familiar extendida que operaba simultáneamente en el mundo del crimen organizado, los negocios legítimos y la política local. Cada miembro tenía un papel específico que fortalecía al conjunto. Esta estructura familiar explicaba por qué el funeral de Jesús Norberto había sido tan elaborado. No se trataba solo de honrar a un operador financiero exitoso, sino de rendir tributo a un miembro de la familia extendida que había contribuido significativamente al poder y la riqueza del clan. Nieves y Paleta EVI era mucho más que una simple empresa dedicada a la venta de helados y paletas. Funcionaba como una máquina de lavado de dinero tan sofisticada que había logrado operar durante años sin despertar sospechas significativas de las autoridades financieras. La brillantez del sistema residía en su aparente simplicidad y en la elección perfecta del tipo de negocio. La empresa operaba estratégicamente en 3 ubicaciones clave que maximizaban tanto su apariencia legítima como su funcionalidad criminal. En Culiacán, la sede principal se ubicaba en una zona comercial próspera donde atendía genuinamente al mercado urbano. La segunda sucursal en Pueblos Unidos servía al sector rural, mientras que la tercera en Tacuichamona aprovechaba la protección familiar y política proporcionada por las conexiones de la familia Lizárraga. El método operacional era ingeniosamente simple. Los millones de dólares generados por la venta de fentanilo y metanfetamina se reportaban como ingresos por ventas de helados y paletas. Los registros contables mostraban cifras de ventas que, aunque altas para un negocio de helados, no resultaban imposibles durante las temporadas de calor intenso que caracterizan el clima sinaloense. Las discrepancias entre los números reportados y las ventas reales eran enormes, pero el sistema había sido diseñado para resistir auditorías superficiales. Los registros mostraban compras de materias primas, pago de empleados, gastos operativos y márgenes de ganancia que parecían razonables para observadores externos. La clave estaba en los detalles: facturas falsificadas, proveedores cooperativos y un flujo de efectivo que coincidía con los patrones estacionales del negocio de helados. La apariencia de legitimidad era meticulosamente mantenida. La empresa empleaba trabajadores reales que producían y vendían helados auténticos, creando una actividad comercial genuina que servía como cobertura perfecta. Los proveedores entregaban ingredientes reales, los clientes compraban productos reales, y los empleados recibían salarios reales. Esta operación legítima representaba aproximadamente el 5% del volumen financiero total de la empresa. La diversificación había llegado con el establecimiento de Farmacia y Mini Super Trinidad, ampliando el portfolio de negocios fachada. Una farmacia y un mini supermercado proporcionaban justificaciones adicionales para el manejo de grandes cantidades de efectivo. Especialmente en una región donde muchas transacciones comerciales se realizan sin sistemas bancarios formales. El sistema había funcionado con eficacia histórica durante años. Las autoridades locales no veían razones para sospechar de empresas que generaban empleos, pagaban impuestos y contribuían aparentemente al desarrollo económico de sus comunidades. Los números encajaban, los negocios parecían prósperos pero no excesivamente llamativos, y las familias propietarias mantenían perfiles relativamente discretos. Todo cambió en septiembre de 2024 cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos incluyó a Jesús Norberto y a Carla Gabriela en su lista de sanciones. El impacto fue inmediato y devastador para la economía local de Tacuichamona. Bancos congelaron cuentas, proveedores suspendieron entregas, y empleados se encontraron en una situación legal compleja. Las sanciones americanas no solo afectaron directamente a los propietarios, sino que crearon un efecto dominó que perjudicó a trabajadores inocentes. Empleados que genuinamente creían trabajar para empresas legítimas se encontraron asociados con operaciones de lavado de dinero. Algunos perdieron sus empleos inmediatamente,
Otros enfrentaron interrogatorios de autoridades que intentaban determinar su nivel de conocimiento sobre las actividades reales de las empresas. La comunidad de Tacuichamona, que había dependido parcialmente de los empleos y la actividad económica generada por estas empresas, comenzó a experimentar las consecuencias económicas de la caída de la red de Jesús Norberto. El efecto se extendía más allá de los empleados directos, afectando a pequeños comerciantes, transportistas y proveedores locales que habían construido relaciones comerciales con las empresas ahora sancionadas. La coordinación bilateral entre México y Estados Unidos para localizar y neutralizar a Jesús Norberto había sido desarrollada meticulosamente durante años de trabajo de inteligencia compartido. Lo que culminó en el operativo del 13 de julio representaba la culminación de una investigación internacional que había rastreado cada movimiento financiero, cada conexión familiar y cada operación comercial del objetivo. El proceso había comenzado años atrás cuando analistas de la DEA identificaron patrones sospechosos en las transferencias financieras relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas. Jesús Norberto había aparecido inicialmente como una figura secundaria en las investigaciones, pero su importancia creció exponencialmente cuando los investigadores comprendieron el alcance de sus operaciones de lavado de dinero. En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros había incluido oficialmente a Jesús Norberto y a su esposa en la lista de sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14.059 y la Ley Kingpin. Estas designaciones no eran ceremoniales. Representaban la culminación de investigaciones que habían documentado su papel central en la conversión de ganancias del narcotráfico en activos aparentemente legítimos. Para la DEA, Jesús Norberto no era simplemente otro operador financiero. Estaba fichado específicamente por su participación en la venta y tráfico de drogas sintéticas, particularmente fentanilo, que habían contribuido directamente a la crisis de opioides que causaba decenas de miles de muertes anuales en Estados Unidos. Su trabajo no solo facilitaba el tráfico, sino que hacía posible la expansión y sofisticación de las operaciones. La inteligencia había localizado finalmente a Jesús Norberto en la estancia de los García, una propiedad rural que funcionaba como refugio para miembros importantes del cártel. El operativo fue planificado durante meses, coordinando recursos de múltiples agencias mexicanas con apoyo de inteligencia estadounidense. Cada detalle había sido calculado para maximizar las posibilidades de captura y minimizar las oportunidades de escape. El 13 de julio, helicópteros artillados, aeronaves de reconocimiento y fuerzas terrestres convergieron simultáneamente sobre la ubicación. La coordinación táctica había sido diseñada para crear un cerco completo que impidiera cualquier intento de huida. Los operadores sabían que enfrentaban a individuos con recursos ilimitados y conexiones que les permitían acceder a armamento militar y comunicaciones sofisticadas. Sin embargo, el desarrollo del operativo sugirió que los objetivos fueron tomados completamente por sorpresa. Los reportes indicaron que apenas se registró resistencia armada, con evidencia de solamente un calibre disparando durante el enfrentamiento. Esta ausencia de resistencia organizada contrastaba sharply con la reputación de preparación y recursos del grupo. La escena final fue documentada meticulosamente por los investigadores. Jesús Norberto y Jesús Alexis fueron encontrados muertos dentro de un Jeep Rubicon, mientras que una Mitsubishi L200 cercana contenía armamento que nunca llegó a ser utilizado efectivamente. La Comisión Estatal de Derechos Humanos anunció inmediatamente una investigación sobre el posible uso excesivo de fuerza durante el operativo. Neutralizado. La retaliación llegó con una velocidad que sorprendió incluso a los observadores más experimentados del narcotráfico sinaloense. El 15 de julio, apenas 48 horas después del operativo que había cobrado la vida de Jesús Norberto el 30. Las calles de Culiacán se convertirían en escenario de una venganza calculada y brutal que marcaría un nuevo capítulo en la escalada de violencia. Era pleno mediodía cuando David Cristóbal Barraza, conocido como Comandante Nitro, circulaba junto a su esposa por el Boulevard Pedro Infante, una de las arterias principales de la ciudad. La elección del lugar y la hora no había sido casual. Los ejecutores querían enviar un mensaje público que resonara por toda la ciudad y llegara hasta los niveles más altos del gobierno estatal. La camioneta blindada Volkswagen Tiguan en la que viajaba la pareja fue interceptada por sicarios que la sometieron a una lluvia de balas que duró varios minutos. Los proyectiles perforaron el blindaje como si fuera papel, demostrando que los atacantes habían utilizado armamento militar de alto calibre.
Los cuerpos de Nitro y su esposa quedaron irreconocibles después del ataque, enviando un mensaje claro sobre el precio de participar en operativos contra miembros importantes del cártel. David Cristóbal Barraza no era un comandante cualquiera. Desde septiembre de 2023 había coordinado un grupo élite dentro de las fuerzas policiales estatales, acumulando más de 10 años de experiencia en operativos de alto riesgo contra el crimen organizado. Su historial incluía decenas de operativos exitosos que habían debilitado significativamente las estructuras del narcotráfico en la región. El contexto de su muerte resultaba particularmente trágico. Nitro había sido transferido recientemente a Mazatlán, aparentemente como medida de protección después de recibir amenazas directas. Sin embargo, había regresado a Culiacán para presentar una solicitud de baja voluntaria. Cansado de vivir bajo constante amenaza y deseando alejarse de la guerra contra los cárteles que había consumido gran parte de su vida adulta. Las amenazas contra su vida no habían sido secretas. Desde el 6 de diciembre de 2024, mensajes en redes sociales habían circulado advirtiendo sobre su situación de riesgo. Los criminales habían hecho pública su intención de eliminarlo, convirtiendo su persecución en una especie de cacería anunciada que las autoridades no lograron prevenir efectivamente. La conexión directa entre el asesinato de Nitro y la muerte de El 30 era innegable. Los investigadores confirmaron que había sido Nitro quien había ordenado y coordinado el operativo en la estancia de los García. Su eliminación representaba una venganza personal pero también un mensaje institucional dirigido a cualquier comandante que considerara participar en operativos similares. El nivel de planificación demostrado en el asesinato revelaba la sofisticación de las redes de inteligencia criminal. Los sicarios habían estudiado meticulosamente los movimientos de Nitro, identificado sus rutas habituales, y elegido el momento preciso para atacar cuando estaba más vulnerable. La presencia de su esposa en el vehículo había sido calculada. Su muerte colateral enviaba el mensaje de que las familias de los policías también serían objetivos legítimos. El asesinato de Nitro resonó profundamente en las corporaciones policiales de todo Sinaloa. No se trataba solo de la muerte de un comandante experimentado, sino de una demostración de que ningún nivel jerárquico proporcionaba protección real contra la venganza del cártel. El mensaje era claro: participar en operativos contra figuras importantes tendría consecuencias fatales e inmediatas. La rapidez de la retaliación marcaba una evolución preocupante en la dinámica del conflicto. Mientras que anteriormente las venganzas podían tomar semanas o meses en materializarse, el nuevo patrón mostraba respuestas en cuestión de horas o días, sugiriendo un nivel de organización y recursos que superaba las capacidades de respuesta del Estado. La pregunta que resonaba en los pasillos del gobierno estatal era inevitable. ¿Había valido la pena eliminar a Jesús Norberto el 30 si el precio había sido la vida del comandante Nitro y su esposa? El análisis costo-beneficio de la guerra contra el narcotráfico había adquirido una dimensión brutalmente personal que obligaba a reconsiderar las estrategias empleadas. Desde una perspectiva táctica, el operativo contra el 30 había sido técnicamente exitoso. Se había neutralizado a uno de los operadores financieros más importantes del cártel de Sinaloa, desmantelando parcialmente una red de lavado de dinero que movía millones de dólares mensualmente. Sin embargo, el precio pagado había resultado devastadoramente alto para las fuerzas del orden. Las estadísticas pintaban un panorama alarmante que trascendía el caso específico. Entre septiembre de 2024 y julio de 2025, un total de 44 agentes de diferentes corporaciones habían perdido la vida en Sinaloa, convirtiendo el servicio policial en una de las profesiones más peligrosas del mundo. Cada operativo exitoso parecía generar una espiral de venganza que cobraba más vidas en ambos bandos. Culiacán vivía una guerra silenciosa que se había normalizado de manera preocupante. Los enfrentamientos armados, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas habían pasado a formar parte del paisaje urbano cotidiano. Las familias sinaloenses habían aprendido a reconocer los sonidos de los tiroteos, a evitar ciertas rutas durante horarios específicos, y a mantener a sus hijos en casa cuando circulaban rumores de operativos inminentes. La evolución de los tiempos de respuesta criminal representaba quizás el cambio más preocupante en la dinámica del conflicto. Donde antes las organizaciones criminales tomaban semanas o meses para planificar sus venganzas, ahora respondían en cuestión de días o incluso horas. Esta aceleración sugería no solo una mejora en sus capacidades operativas, sino también una decisión estratégica de intensificar la presión sobre las fuerzas del orden.
La capacidad de respuesta criminal había evolucionado dramáticamente en los últimos años. Las redes de información del cártel habían desarrollado sistemas de inteligencia que rivalizaban con los recursos estatales, permitiendo identificar objetivos, rastrear movimientos y coordinar ataques con eficiencia militar. Esta evolución convertía cada operativo gubernamental en un riesgo calculado que podía desencadenar represalias inmediatas. Funeral Millonario de El 30 adquiría una dimensión diferente al analizarlo dentro de este contexto de violencia escalada. No había sido solo una demostración de respeto o una exhibición de riqueza, sino una herramienta de propaganda cuidadosamente diseñada. Las imágenes de lujo desplegado funcionaban como material de reclutamiento, mostrando a jóvenes sinaloenses que el cártel cuidaba y honraba a quienes servían lealmente a la organización. La forma en que el cártel trataba a sus operadores eliminados como héroes caídos creaba un poderoso incentivo para la lealtad organizacional. Los funerales lujosos, los corridos dedicados y el respeto público otorgado a las familias de los muertos enviaban el mensaje de que servir al cártel garantizaba reconocimiento eterno, independientemente del destino final. Las autoridades se enfrentaban a un dilema estratégico cada vez más complejo. La necesidad de combatir las estructuras criminales chocaba frontalmente con la realidad de que cada operativo exitoso exponía a los ejecutores a represalias casi garantizadas. Efectivas, definitivas. ¿Y ahí? ¿Lograste entender ahora por qué este funeral se convirtió en noticia en el mundo entero? Lo que vimos aquí no fue solo la despedida de Jesús Norberto, el 30. Fue una demostración brutal de poder que costó millones y mandó un mensaje claro. El cartel sigue fuerte, aún con la muerte de uno de sus líderes. Flores importadas, banda en vivo, homenajes millonarios, todo esto no fue por amor o respeto. Fue puro teatro político. Una forma de decirles a rivales, autoridades y al mundo entero, nosotros seguimos aquí, y somos más poderosos de lo que se imaginan. Pero ahora quiero saber tu opinión, ¿qué te pareció toda esta ostentación? ¿Crees que realmente fue un mensaje para los rivales o apenas una despedida exagerada? Y principalmente, ¿hasta dónde crees que puede llegar esta guerra del narcotráfico? Deja aquí en los comentarios lo que piensas sobre este caso. Quiero leer cada opinión de ustedes. Si el video te hizo reflexionar sobre este mundo sombrío del narcotráfico, dale like para ayudar al canal a crecer. Y si quieres más contenido sobre casos que conmocionaron al mundo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Porque una cosa es cierta, mientras exista poder, dinero y territorios en disputa, siempre habrá más historias como esta que contar. Hasta el próximo video, y gracias por ver.